vamos a despedir a todos los de su clase de su clase de esta mañana. Todos los de 3 a 6 pueden salir a su clase, por favor. 3 a 6 van a irse con la hermana Beatriz, la hermana Vicky. Si están atrás, Beatriz y Vicky, hermanos, ¿quieres? ¿Están atrás? Okay. Yo aquí los puede seguir para que no se vayan a desviar. Estoy ya en el parque. Ok, 3 a 6. Ahora vamos a despedir a todos los de 7 a 9. 7 a 9 niños. 7 a 9 a su clase y van a ir con René y la hermana Alma a su clase. Ya están allí en el salón los hermanos, los acabo de ver hace ratito. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Allá atrás en la última banca con Silverio. ¿Ya han venido antes? La última banca. ¿Ya han venido antes a la iglesia? Sí, ok, perfecto. A veces el nuevo soy yo, despistado. Muy bien. Hermanos, estamos estudiando durante el tiempo del servicio de los domingos por la mañana acerca de un tema muy importante, es el reino de Dios. El reino de Dios. Y quiero hacerle algunas preguntas, a ver si está aprendiendo. Pregunta número 1. ¿Qué o cuál es el requisito para entrar al reino de Dios? Ser salvo. Nacer de nuevo. ¿Verdad? Ese es el requisito para entrar al reino de Dios. En realidad es el único requisito para entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo de acuerdo a Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Ahora, me encanta en la Biblia cuando la Biblia da definiciones. A veces no podemos explicar alguna cosa, tenemos que definirla para poder explicarla. Y la Biblia nos da definiciones de qué es el reino de Dios. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es santo, Dios es fiel y define a Dios por sus atributos, por su carácter. Pero hablando del reino de Dios, estamos aprendiendo un versículo del reino de Dios. Una de las cosas que el reino de Dios es, el reino de Dios tiene varias cosas, pero si podemos definirlo con el Romanos 14, 17, el reino de Dios es 3 cosas. ¿Quién me dice? Justicia, paz y gozo. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ese es, el reino de Dios es muchas cosas, pero es una forma de definir qué es el reino de Dios. Los últimos domingos he estado estudiando de las primeras 2 partes de qué es el reino de Dios. Vimos el domingo antepasado que el reino de Dios es justicia. El domingo pasado el reino de Dios es paz. Y hoy vamos a ver el reino de Dios es gozo. El reino de Dios es gozo. Padre, bendice este mensaje, úsalo para tu gloria. Y dame libertad para predicar lo que me hablaste en mi corazón, lo que me mostraste en mi estudio bíblico. Y abre los oídos espirituales de la iglesia para recibirlo con tu poder. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 14 y vamos a leer versículo 17. Pues de pie, cuando lo encuentre. Romanos capítulo 14, versículo 17. Ya que lo encuentre, se pone de pie y vamos a leer un versículo solamente, un versículo. ¿Listos? Leámoslo a las 3. 1, 2, 3. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre, nuevamente te invoco porque me siento bien necesitado. Siento, Señor, que eres tú el que hace la obra, no mis palabras, ni mi bosquejo, ni mi estudio. Eres tú que llega a los corazones y los convence y los conmueve para hacer tu voluntad. Pido, Dios, que obres en esta mañana a través de tu palabra para enseñar del reino de Dios, que es tan importante, Señor, que a veces tan mal entendido, o hay tanta confusión respecto al reino de Dios. Pero Dios, pido que nos ayudes a entender
y Dios ayúdanos a poner por obra tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto los pasados 2 mensajes que el reino de Dios no es comida ni bebida. Esto es, eso se refiere que el reino de Dios no tiene que ver con opiniones, mis opiniones, por ejemplo. Las opiniones no son doctrina, las opiniones son personales, pero no podemos, en base a mis opiniones, dejar de hacer lo justo o ponernos en guerra con otra persona y perder la paz o perder el gozo porque quiero que todos lleven a cabo mi opinión. El reino de Dios no es comida ni bebida. Esto no tiene que ver con cosas temporales, cosas pasajeras, no tiene que ver con cosas que son personales y que son preferencias. El reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y gozo. El reino de Dios no tiene que ver con opiniones, no tiene que ver con el hecho de que yo me sienta mejor que otra persona. El reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y gozo. Y quiero hablarles esta mañana del gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo, le voy a definir gozo. El gozo quiere decir que Dios nos da alegría. Dios nos da un deleite tranquilo, una alegría en gran manera. Por lo tanto, el gozo es sentir la emoción de alegría, de gozo y de contentamiento por causa, y eso es muy importante, del Espíritu Santo. El gozo de Dios es algo que Dios nos da. Y esto es la diferencia. Usted dice, pastor, acaba de decir que el gozo es alegría. Entonces, cada que esté alegre, ¿tengo el gozo del Señor? No necesariamente. Hay alegría que viene por circunstancias favorables, que viene por condiciones que están favoreciéndome, pero el gozo del Señor está presente sin importar cuáles son las condiciones. Cuando Pablo escribió, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Pablo estaba encarcelado. Y él escribió, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Humanamente hablando, alguien que está en esas condiciones no está a favor de regocijarse. Pero Pablo tenía el gozo del Señor, el gozo que nos da el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es, vamos a ver si lo podemos listar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 partes del fruto del Espíritu. La segunda parte del fruto es gozo. El Espíritu Santo, cuando controla nuestro ser, amados hermanos, nos da gozo. ¿Qué es gozo? Esa alegría, ese deleite tranquilo, esas emociones que nos da el Señor y esos pensamientos que nos da el Señor para estar contentos y agradecidos por las circunstancias y el poder sentir lo que sentimos por la causa de Dios. Ahora, Dios quiere que disfrutes el gozo que trae el vivir en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios nos trae gozo. Y como le pregunté, ¿cuál es el requisito para entrar al reino de Dios? Y me respondieron, la salvación. ¿Verdad? La salvación. Ahora, hermanos, primer punto del mensaje. El gozo en el reino de Dios viene por la salvación. Si usted ve en la palabra de Dios, vamos por favor, Mateo capítulo 13, versículo 44. Aquí hay 2 parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Mateo 13, 44 y 45. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos juntos. Mateo 13, 44 y 45. ¿Ok?
¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos, a las 3. 1, 2, 3. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Son dos parábolas que están hablando del reino de los cielos o el reino de Dios, y que nos explican que el reino de Dios nos da un gozo, porque aquí viene el versículo 44, un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y la pregunta es, pastor, ¿cuál es ese tesoro escondido? A mí me gustan los tesoros. ¿Alguien ha encontrado alguna vez un tesoro? Cuando éramos niños, si encontraste el dulce de tu hermanito, es un tesoro. ¿Verdad? Es un tesoro. Pero esto habla de un tesoro maravilloso, un tesoro que tiene muchas joyas, muchas perlas preciosas, muchas perlas valiosas o piedras preciosas valiosas. Y dice la Biblia que el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. ¿Quién es este tesoro escondido, hermanos? Es Jesucristo. Jesucristo es el tesoro escondido. Y es la salvación también. Aquí en esta parábola, este tesoro, esta perla de gran precio se refiere a Cristo. Pero no solamente a Cristo, pero se refiere a la salvación que Cristo da. Y cuando encontramos ese tesoro, amados hermanos, encontramos una bendición de Dios. Amén. Encontramos algo que nos va a traer gozo y nos va a traer paz y nos va a hacer vivir en justicia. Esto es, este tesoro, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, encontrar a Cristo. Amén. Versículo 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Y hermanos, es precisamente lo que la salvación es. La salvación es dejar todo para seguir a Cristo. Dejar todo para seguir a Cristo. ¿Recuerda cuando los apóstoles, los pescadores, aquellos hombres que Cristo reclutó para ser sus discípulos, les dijo, ven y sígueme? Deja todo. Hay un canto que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará, pero Cristo es un tesoro que no pasará. Cristo es eterno. Cristo, hermanos, nos trae bendiciones que enriquecen, bendiciones que nadie nos puede quitar, bendiciones no temporales, pero eternas. Y esto es la salvación. La salvación es encontrar, hermanos, a Cristo Jesús, que es un tesoro. La salvación es encontrar esa perla de gran precio. Nota lo que dice el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué dice, hermanos? Y la compró. Estas dos analogías, estas dos metáforas representan la salvación. A Cristo como un tesoro, a Cristo como la perla de gran precio, y lo que Cristo nos da, que es la salvación. Y que cuando reconocemos quién es Cristo, estamos dispuestos a arrepentirnos y a dejar el pecado y a dejar la vieja vida. ¿Por qué? Porque un propósito distinto Él me dio cuando todos mis pecados canceló. Él me dio victoria y paz cuando lo encontré a Él. Y ahora Él es mi gran gozo. El gozo, hermanos, por eso no es circunstancial. El gozo está en Cristo Jesús. Y que lo tenemos, Él es nuestro, Él nos ha salvado, Él es nuestro gran tesoro, Él es la perla
de gran precio, estamos en Cristo Jesús. Yes, man. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos gozo. Yes, man. Salmo 40, por favor, versículo 1 al 3. Salmo 40, versículo 1 al 3. Aquí vemos la Biblia dice, el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lea conmigo el versículo 2, hermanos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este es un salmo de la liberación que Dios nos da. La salvación es una liberación del pecado y de la condenación al pecado. ¿Y qué es lo que el pecado hace, queridos hermanos y visitantes? Lo que el pecado hace es que nos mete a un pozo de desesperación. Yes, man. Si alguna vez usted ha batallado con pecado, el pecado es como un pozo. Y es interesante un pozo porque ¿quién ha caído en un pozo? A ver, ¿quiénes son los traviesos? Nadie. Qué bueno, porque cuando caes en un pozo, casi siempre no puedes ¿qué? Salir. No puedes salir en un pozo. Necesitas ayuda, que alguien te saque. El pozo es angosto y no puedes salir. Y hermano, así es, el pecado es un pozo de desesperación del cual tú no puedes salir. Nos volvemos esclavos del pecado. El pecado nos llega a controlar y lo servimos con nuestra vida, aunque no queremos, y aunque nos destruye, y aunque nos trae tristeza y nos trae dolor y está trayendo destrucción. Estamos en un pozo de desesperación. Pero gloria a Dios que Cristo nos ayudó a salir. Cristo es quien es el tesoro. Cristo quien es la perla de gran precio. Él nos saca de ese lodo cenagoso. Él nos saca de ese pozo de la desesperación y nos pone en un lugar seguro. Nos pone nuestros pies sobre peña, dice la palabra de Dios. La peña es una roca grande, una roca estable y fija, una peña. Y dice, y enderezó mis pasos. Cristo no solamente nos saca del pozo, pero endereza nuestros pasos. Y esa es la salvación, amados hermanos. Por eso la salvación nos da gozo. Porque Dios nos endereza los pasos y nos trae vida nueva. Y nos trae ahora una alegría, un gozo que el mundo no nos podía dar. Porque era una alegría temporal, solamente en el vicio, en el alcohol, en las fiestas, en las parrandas. Estábamos alegres, pero después había una cruda, literalmente, realidad. Pero con Cristo, hermanos, vamos de gozo en gozo, vamos de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos el tesoro escondido. Lo hemos encontrado, más bien dicho, Él nos ha encontrado. Y hemos dejado todo para seguir a Cristo. Y ahora tenemos esa perla de gran precio que nos da gozo. La salvación, hermanos, da gozo. Amado hermano, si usted es salvo, usted tiene gozo. ¿Verdad? Si usted es salvo, usted tiene gozo. Recuérdese cuando usted fue salvo. Cuando recién conoció a Cristo, usted tenía gozo. Usted quería venir a la iglesia. Usted quería leer la Biblia. Usted quería servir al Señor. Usted tenía paz interior. Una paz, como estudiamos la semana pasada, la paz con Dios. Estábamos en paz con Dios. Y con esa paz con Dios, vivíamos con gran gozo. La salvación nos da gozo automáticamente. Pero note, el pecado nos roba el gozo. Pastor, usted está predicando de esto, pero la verdad es que yo no lo estoy siguiendo. Yo no tengo gozo. No siento ese gozo. Bueno, dos razones. Una de dos, o no ha sido salvo y no tiene el gozo del Señor, no ha encontrado el tesoro y la perla, o usted ha sido salvo y ha
perdido el gozo porque ha dejado entrar el pecado a su vida. El pecado nos roba el gozo, hermanos. Mira lo que dice conmigo. Vaya conmigo, por favor, al libro vamos al libro primer libro de no, vamos a Salmo 51, por favor. Salmo 51. Este pasaje es muy famoso. Salmo 51. Y sabemos el contexto y no lo voy a ver en detalle. Pero en Salmo 51 dice la palabra del Señor. Salmo 51, en el versículo 11 y 12. Fíjese lo que dice. Fíjese. Dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, ¿por qué dice David esto? El salmista, ¿por qué dice vuélveme el gozo de tu salvación? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era removido o se apartaba de los creyentes cuando ellos pecaban, y el Espíritu se había apartado de David. Por eso dice versículo 11: no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo no nos deja. El Espíritu Santo es un sello. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro residente. Él mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando el hombre pecamos, David pecó, dice la Biblia que él se metió con Betsabé, la mujer de Urías, que era de nacionalidad etea, y él pecó con ella y cometió adulterio, y después trató de cubrir su pecado. David perdió el gozo de su salvación, y el Espíritu Santo que lo sustentaba se apartó de él. Mi amado hermano, cuando usted y yo pecamos, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se entristece y perdemos el gozo de la salvación. Vea lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, en el versículo 31. No, versículo 30. Fíjese lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no entristezcamos al Espíritu de Dios. El pecado entristece al Espíritu Santo de Dios. Hermano, si tú te vas, decides someterte al pecado y obedecer tus deseos de la carne, vas a perder el gozo del Señor. Esa alegría, ese solaz, ese contentamiento, ese gozo que solo Cristo te da, lo perdemos por el pecado. No vale, ningún pecado vale la pena para vender nuestro gozo. El gozo del Señor nos sustenta. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dijo Nehemías. No lloren, no se entristezcáis, pues, dijo Nehemías al pueblo, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y hermanos, esa es nuestra fuerza de carácter, esa es nuestra fuerza para poder tener una vida victoriosa. Esa es nuestra fuerza para seguir adelante y hacer la voluntad de Dios y vencer todos los obstáculos que el mundo pone. Necesitamos el gozo del Señor. En este mundo hallaréis aflicción, dijo el Evangelio. Pero confiad, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz. Hermano, en Cristo Jesús podemos vivir en este mundo y tener gozo si no pecamos contra Él. Por eso, deja tu pecado, cualquiera que sea. Si hay un pecado en tu vida, déjalo. No vale la pena. Te lo garantizo, ese pecado no te satisface como Cristo satisface. Porque solo Cristo satisface de verdad y a profundidad, porque Él nos da lo que necesitamos, el gozo del Señor. El pecado no vale la pena. Ahora, ¿qué más, hermanos, trae gozo? Primer punto del mensaje, la salvación trae gozo, pero el pecado nos roba el gozo, aun cuando somos salvos.
Segundo punto del mensaje. Servir al Rey en el reino de Dios trae gozo. Hermano, cuando tú sirves a Dios en su reino, tú sientes gozo. Sientes gozo. Yo te animo, si nunca has servido al Señor en su reino, el reino de Dios es justicia, es paz. El reino de Dios es gozo. Haz lo correcto, sirve a Dios. Haz lo correcto, con el motivo correcto, adorar y agradar a Dios. Ponte bien con la gente, pide perdón. Perdona a los que te ofendieron. No guardes rencor. Pasa por alta la ofensa. Si traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda en el altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y trae tu ofrenda. ¿Por qué? Porque servir a Dios haciendo lo justo nos trae gozo, hermanos. Involúcrate en compartir el evangelio. Yo no he visto a gente tan gozosa en la vida cristiana que cuando acaban de compartir el evangelio y alguien recibió a Cristo en su corazón. Eso trae un gozo inefable, inexplicable, un gozo que uno tiene en el interior profundo, porque es algo que Dios nos ha dado, el gozo del Señor por servir a Dios en el reino de Dios. Hermanos, servir al Rey de Reyes en su reino nos trae gozo. Vea conmigo Lucas 10, 17. Lucas 10, 17 dice la Escritura. Lucas capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer juntos este versículo solamente. Lucas 10, 17. ¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos, hermanos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los 70, ¿quiénes son los 70? Voltee su página hacia Lucas 10.1. Lucas 10.1, escuche el versículo. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús mandó a 70 a preparar el camino del Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Viene el Rey a visitarles y Él quiere que lo reciban en su corazón. Que ustedes se arrepientan y crean en Él como Salvador, como el único que puede darles vida eterna. Y esos discípulos iban avanzando, caminando esos 70, y dice la Biblia que los demonios se sujetaban. No solamente los demonios se sujetaban, pero más de esto, hermanos. Note lo que dice Lucas 10, versículo 9. ¿Qué más hacían estos hombres, estos 70? Versículo 9. Y sanad, ¿a quiénes? A los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros, ¿qué, hermanos? El reino de Dios. Entonces ellos sometían demonios, sanaban enfermos. Versículo 19, por favor. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, que, hermanos, os dañará. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos, les tengo una sorpresa, pero hasta aquí nosotros pudiéramos decir que podemos servir a Dios de esa manera, sanando enfermos, sacando demonios o hollando serpientes y escorpiones. ¿Podemos nosotros? No, era un don apostólico. Pero entonces, si el gozo está en que demonios se sujeten, si el gozo está en sanar enfermos, si el gozo está en tomar veneno de serpientes y hollar escorpiones, entonces yo no puedo tener gozo. Pero, note lo que le dijo Jesús, hermano. Esto es maravilloso, es la sorpresa. Versículo 20 de Lucas 10. Mire lo que dijo Dios. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén.
Amén. De eso sí me puedo regocijar yo. Amén, hermanos. No puedo sanar a nadie. Yo quisiera a veces ir a hospitales y especialmente a gente amada, sanarla, levantarla. Yo quisiera, de veras. Pero no puedo. Porque era un don apostólico especial. Amén. Pero el gozo no está en eso, hermanos. Y los discípulos estaban gozosos diciendo, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús dijo, no. No se me distraigan. Gozaos, no en eso. Gócense de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Y de eso nos podemos gozar, hermano, cuando nosotros servimos al Señor. Estamos sirviendo al Señor porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque nosotros, nuestra ciudadanía no está en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Nos gozamos porque estamos predicando lo que tenemos y lo que nos ha pasado, hermanos. Pastor, ¿cómo le hablo a alguien del reino de Dios, de cómo ser salvo? No es profundo ni es difícil, solamente dile lo que Cristo hizo contigo cuando Él te salvó. Es una buena manera de empezar a testificar. Diles qué pasó en tu vida y cómo Cristo te salvó. Hermanos, hay gozo en servir al Señor. Créame que hay un gozo y sin dudar, cuando salimos a ganar almas, y eso es una forma de servir al Señor, hay muchas, pero es una forma. Sin dudar, cuando salimos a servir al Señor, regresamos de servir al Señor, de ganar almas, de visitar. Sin dudar, siempre cuando regresan los hermanos, ya no traen cara de limón chupado. Se les quitó la cara de limón chupado. Se les quitó el mal humor, se les quitó la nube que traían encima cuando llegaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gozo en servir a Cristo, hermano. Tercer punto y último del mensaje. Para tener gozo, número 1, el gozo viene por la salvación. Número 2, el gozo viene por servir al Rey en su reino. Eso trae gozo. Número 3, el gozo viene cuando cuidas tu espíritu. Este punto es interesante y muy importante porque, hermanos, vimos que el pecado quita el gozo, pero si no tienes cuidado y no cuidas tu espíritu, ese espíritu va a ser lastimado. Hay pecados que lastiman el espíritu, hermanos. Yo puedo tomar vino y eso va a lastimar mi cuerpo. Y mi mente la va a llevar a ser controlada por la sustancia. Y voy a hacer cosas que no quiero hacer. Pero hay otras cosas que lastiman mi espíritu. ¿Qué es eso, pastor? Díganos. El espíritu es lastimado por pecados como, por ejemplo, la envidia. Envidia. Mira, la envidia corrompe el alma. La envidia nos afecta. Cuando tú tienes envidia de alguien, afecta más que tu cuerpo, más que tu alma, afecta a tu espíritu. Los celos afectan tu espíritu. El rencor afecta a tu espíritu. El resentimiento afecta tu espíritu. Nos trae un mal sabor de boca. Vivimos, hermanos, con un problema todo el tiempo. La amargura afecta tu espíritu. El odio afecta tu espíritu. Note lo que dice Hechos 20:24, por favor. Ya estoy por terminar. Hechos 20:24. Lo dijo claramente Pablo. Hechos 20:24. Pablo dijo, hermanos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y leamos juntos, hermanos. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ponga atención a este versículo. Pablo está hablando con los ancianos en Éfeso, en Mileto, y Pablo les dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera, que dijo Pablo, con gozo. No hagas caso de nada que te va a robar el gozo. Hermano, está consciente
cuando tienes un problema, tienes una persona, tienes una circunstancia, tienes una adversidad, y esa adversidad te hace perder el gozo, no le pongas enfoque, atención a esa adversidad como tu cosa principal en qué vas a pensar. Piensa en el Señor, piensa en su gracia, piensa en su poder. Ponte a orar para que no dejes que nada te robe el gozo del Señor. De ninguna cosa hago caso, dijo el apóstol Pablo. Lo acusaban falsamente, le daban calumnias, lo golpeaban, hermano, le hacían juicios injustos, etcétera. Pero dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo vas a acabar tu carrera? ¿Vas a acabar como un anciano lleno de mal sabor de boca por todo lo que te sucedió en la vida? ¿Cómo vas a acabar tu carrera? ¿Vas a acabar tu vida enojado con el mundo, enojado con Dios, resentido con la vida? ¿Cómo vas a acabar tu carrera? La Biblia dice que acabemos nuestra carrera con gozo, hermanos. Dice la palabra de Dios que ese gozo es la forma de vida del reino de Dios. Y hermanos, el gozo es sano. El gozo, aunque viene del Espíritu, el gozo afecta a nuestro cuerpo. Y cuando tenemos gozo, hermanos, tenemos mucha más posibilidad de tener una buena salud que cuando estás amargado y lleno de odio y rencor. Eso afecta tu alma, hermanos. El gozo. Y no solamente eso, el gozo se necesita, y termino con esto, el gozo se necesita para, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Necesitamos gozo para dar testimonio del Evangelio. Quiero decirte de una receta que te quita las arrugas. Y las hermanas, amén, pastor, las desperté. Démela. Pero llegas a vender la receta que quita las arrugas y parece una pasa, una pasita. Y te ve la gente, ¿tú vas a vender una receta que quita arrugas? Vete de aquí. ¿Verdad, hermanos? Pues claro, pues si no se puede quitar las arrugas él, ¿qué me va a andar vendiendo una receta que quita arrugas? Igual, hermanos, es lo mismo. Si tú vas con una persona a predicar el Evangelio y no llevas gozo, la gente no quiere nada que ver con tu enfermedad, con tu peste, con tu religión, que te ha hecho un esclavo de la religión y de lo que la gente cree y la gente piensa. Hermano, por eso vemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, porque eso nos puede hacer esclavos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo, y cada uno tiene una conciencia libre porque cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí. Y hermano, cuando llegas a predicar el Evangelio con gozo y sabes que tu vida no es perfecta, que no tienes todo en orden, que hay circunstancias adversas, pero sabes que Cristo es tu tesoro, que Cristo es tu perla de gran precio, hermano, la gente necesita algo más allá de lo que el mundo ofrece, que les pueda dar ese gozo verdadero que el mundo no les puede dar, y es Cristo, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de esta mañana aprender que el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es paz. Y es 3 definiciones solamente de lo que es el reino de Dios. Dios, ayúdanos a vivir como verdaderos ciudadanos del reino, en justicia, en paz y en gozo. Y que esta iglesia, Señor, podamos tener gozo del Señor. Primeramente siendo salvos. Segundamente, no dejando que el pecado nos robe el gozo. Terceramente, Señor, sirviendo al Señor como iglesia y cuidando nuestro espíritu, que no lo lastime nada ni nadie, porque el espíritu humano es muy frágil y se espanta fácilmente y pierde el gozo del Señor.
Señor, ayúdanos a ejercitarnos para enfocarnos en ti. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí tenemos que estar, en Cristo, en la perla de gran precio, en el gran tesoro escondido. Allí es donde tenemos gozo. Ayúdanos a vivir allí, Señor. Cualquier cosa que nos distraiga, que nos saque de allí, permítanos regresar a ti otra vez, porque tú estás dispuesto, Señor, a darnos gozo, a pesar de las pruebas y las dificultades. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta mañana, Pastor Ramos? Yo no estoy seguro que si muriera hoy, iría al cielo. Yo no estoy seguro que si muriera hoy, tengo vida eterna. Y yo no he entrado, honestamente, Pastor Ramos, al reino de Dios. He escuchado mensajes y lo entiendo, pero no he entrado. No soy parte del reino de Dios. Pero esta mañana yo quiero entrar al reino de Dios. Y quiero tener ese gozo del que se predicó esta mañana. Que yo se lo garantizo porque yo lo he tenido cuando fui salvo y lo tengo. Pero que tenemos que cuidar. Dios obra. Alguien levanta su mano y diría, Pastor Ramos, si yo muriera, no estoy seguro que voy al cielo. Esto es, no he entrado al reino de Dios, no he nacido de nuevo. ¿Quién levanta su mano? Y diría, yo, pastor, ore por mí. Yo, pastor, ore por mí, quiero ser salvo. Ore por mí. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón como Salvador personal. Muy bien. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Yo ya fui salvo, pero batallo, pastor, con gozo. Estoy como David, lo he perdido. Un pecado me lo ha robado. No he cuidado mi espíritu. No he servido al Rey. No estoy viviendo como debo de vivir. Y he perdido el gozo. Estoy afanado, turbado, preocupado, desanimado. Y no tengo ese gozo. Y yo necesito que Dios me renueve el gozo en mi espíritu, en mi corazón. El piano va a tocar. El Señor tocó su corazón. Venga al altar, hermano. Dios quiere renovarle ese gozo que Él le dio cuando recién fue salvo. Y que quiere darle todos los días. El gozo del Espíritu. El piano va a tocar, el altar está abierto. Venga al altar, mi hermano. El Señor le habló, venga.